Los organismos e instituciones internacionales juegan un papel muy fundamental e importante en el escenario global y en las relaciones entre países. Es por ello que junto con mi equipo de trabajo les presentaremos una línea del tiempo sobre el origen y la evolución de algunas de las organizaciones e instituciones internacionales más importantes o que destacan. Pero antes de eso, queremos dar una pequeña introducción sobre por qué son importantes estos organismos e instituciones. Entre algunos de los puntos claves o razones claves podemos encontrar la cooperación internacional. Recordemos que los desafíos globales como el cambio climático, la pandemia, el comercio internacional, la seguridad no respetan fronteras nacionales. Es ahí donde los organismos e instituciones internacionales permiten a los países cooperar y abordar estos problemas de manera conjunta y ofrecer plataformas para la discusión, la negociación y la toma de decisiones colaborativas. Otro de los puntos que también tenemos es la paz y seguridad, que es ahí donde entran en juego organismos como las Naciones Unidas. También tenemos puntos como los derechos humanos, que siempre entran en juego organizaciones como las Naciones Unidas y también la Corte Internacional de la Justicia, las cuales promueven y protegen los derechos humanos en todo el mundo. También tenemos puntos como desarrollo sostenible, donde entran en juego organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes brindan asistencia financiera y técnica a países en desarrollo para impulsar su crecimiento económico y reducir la pobreza. También tenemos como puntos la salud global, en donde entra en juego organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. También tenemos puntos como comercio internacional, en donde se desarrollan instituciones como la Organización Mundial del Comercio. También tenemos temas como medio ambiente, en las cuales trabajan organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También temas como cultura y educación, en donde se desarrollan organismos como la UNESCO. Y también tenemos de prevención de crisis financiera, en donde se desarrollan o trabajan instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Y por último, tenemos la diplomacia multilateral, en donde a través de estas instituciones los países pueden interactuar y negociar en un entorno neutral, lo que puede reducir tensiones y prevenir conflictos bilaterales. Dicho esto, podemos comenzar con el origen y evolución de los organismos e instituciones internacionales. Nuestra línea del tiempo se remonta desde el Tratado de Versalles. Este fue un acuerdo de paz firmado en 1919 al final de la Primera Guerra Mundial entre las potencias aliadas y Alemania. El tratado impuso una serie de condiciones y términos a Alemania, incluyendo: número 1, territoriales. Alemania perdió importantes territorios en favor a otros países. Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia, y parte de Prusia Occidental y Ponce se cedieron a Polonia. Además, se estableció que el corredor polaco para dar a Polonia acceso al mar Báltico, lo que dividió a Alemania en dos partes. Número 2, desarme. Alemania se vio obligada a reducir su ejército y armamento, limitando su capacidad militar. Número 3, reparaciones. Alemania tuvo que pagar reparaciones a los países aliados por los daños causados durante la guerra. Estas reparaciones se convirtieron en una carga económica significativa, generar tensiones internas en Alemania. Número 4, responsabilidad. El tratado estableció la cláusula de culpabilidad, que responsabilizaba a Alemania y sus aliados por la guerra, y esto generó resentimiento en la población alemana. Número 5, Liga de Naciones. El tratado estableció la creación de la Sociedad de las Naciones, una organización internacional destinada a prevenir futuros conflictos, pero sin embargo Estados Unidos no se unió a la Liga, lo que afectó su eficacia. El Tratado de Versalles fue un controvertido y se considera por muchos como una de las causas del sufrimiento del conflicto de Alemania, que finalmente contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones fue creada en 1920 después de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de promover la cooperación internacional, prevenir futuros conflictos y resolver disputas pacíficamente. La Sociedad de las Naciones se enfrentó a varios desafíos, incluyendo la falta de participación de potencias importantes como los Estados Unidos
y la Unión Soviética, y la incapacidad para tomar medidas efectivas contra agresiones por parte de las naciones como Italia y Japón. La Sociedad de las Naciones fue formada por un grupo de países que se unieron para promover la cooperación internacional y prevenir conflictos después de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los países más influyentes y miembros fundadores incluyeron a Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Bélgica, Grecia, Brasil, Australia, Canadá e India, en ese momento bajo el dominio británico, y Nueva Zelanda. Y estos son algunos ejemplos que podemos dar sobre los países que conformaron la Sociedad de las Naciones. Hubo más miembros que se unieron en diferentes momentos durante la existencia, pero la Sociedad de las Naciones finalmente no pudo evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y fue aquí reemplazada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La ONU se estableció con una estructura más inclusiva y medidas de seguridad más sólidas, con el objetivo de evitar los errores de su predecesora y fomentar una cooperación internacional más efectiva para mantener la paz y la seguridad global. 25 de abril de 1945, Conferencia de San Francisco. Delegados procedentes de 50 naciones se dieron cita en San Francisco. Los representantes redactaron una carta con 111 artículos que fueron aprobados por unanimidad el 25 de junio de 1945 en la Casa de la Ópera de San Francisco. 24 de octubre de 1945, creación de las Naciones Unidas. Se crean Naciones Unidas mediante la ratificación de la Carta por parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la mayoría de otros firmantes, tras la ratificación de la Carta que está entra en vigor. 10 de enero de 1946, celebración de la primera Asamblea General, y esta se celebra en el Central Hall de Westminster, Londres, en la que participan las 51 naciones entonces representadas. El 24 de octubre de 1947, Día de las Naciones Unidas. La Asamblea General proclama oficialmente esta fecha como el Día de las Naciones Unidas. 10 de diciembre de 1948, Día Internacional de los Derechos Humanos para todos. La Asamblea General adopta la Declaración de los Derechos Humanos en París. En su conmemoración, celebra cada año en esta fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos. 1 de septiembre de 1960, incorporación de nuevos estados a las Naciones Unidas. Se incorporan a las Naciones Unidas 17 nuevos estados recientemente independizados, de los cuales 16 son estados africanos. Este es el año en que más estados pasan a formar parte de las Naciones Unidas. El 12 de junio de 1968, la Asamblea General aprueba el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y llama a su rectificación a los estados que no poseen armas nucleares para no adquirirlas, y a cambio se les garantiza asistencia para el uso pacífico de la energía nuclear. Los estados que sí poseen armas nucleares se comprometen a entablar negociaciones para detener la carrera armamentista y comenzar procesos de desarme. 1 de junio de 1972, el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En este se celebra en Estocolmo, Suecia, el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que lleva a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con sede en Nairobi. 1 de junio de 1975, primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Se celebra en México, la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. En esta conferencia se idea un programa de acción para promover el adelanto de la mujer y el respeto de sus derechos. 10 de diciembre de 1982, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Se abre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar para su firma y es ratificada por 117 estados y 2 entidades. La Convención establece reglas para la determinación de la jurisdicción marítima nacional, la navegación en alta mar, los derechos y deberes de los estados costeros en otros estados, la obligación de proteger y preservar el medio ambiente marítimo y la cooperación en la conducción de investigaciones marítimas. 2 de septiembre de 1990. Entra en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño como parte de derecho internacional. Gracias a los esfuerzos de la UNICEF, la Convención sobre los Derechos del Niño entra en vigor como parte del derecho internacional en 1990 y se transforma en ley para 166 países a finales de septiembre de 1994.
Más de 150 gobiernos se comprometen a alcanzar más de 20 objetivos específicos y mesurables para la mejora de la vida de los niños en el 2000. De los organismos internacionales en el año de 1996 hubo la creación de Organización Mundial del Comercio. El 1 de enero de 1996 la OMS reemplazó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios como principal organismo regulador del comercio internacional. Su establecimiento marcó un hito en la regulación del comercio global. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático adoptado en 1997 estableció compromisos legalmente vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, marcó un hito en la cooperación global para abordar el calentamiento global. En 1997, en diciembre, se celebró la conferencia que produjo la Convención sobre la Provisión de Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales sobre su destrucción. En el año de 1998, la Corte Penal Internacional, CPI, establecida el 17 de julio de 1998, se adoptó el Estatuto de Roma, estableciendo la Corte Penal Internacional como una corte permanente para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. En septiembre de 1999, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas reunió a líderes mundiales para abordar cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. La cumbre resultó en la Declaración del Milenio y sentó las bases para los Objetivos del Desarrollo del Milenio. En el año 2000 está el Objetivo de Desarrollo del Milenio. El nuevo milenio marcó la adopción oficial de la ODM en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Estos 8 objetivos globales abordarán cuestiones como la erradicación de la pobreza, la educación, la igualdad de género y la salud materna e infantil. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático entró en vigor el 16 de febrero de 2005, comprometiendo a las naciones industrializadas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un esfuerzo para abordar el cambio climático global. Asimismo, la Cumbre Mundial en Nueva York en septiembre de 2005, la Cumbre Mundial en la sede de las Naciones Unidas en New York, reunió a líderes mundiales para revisar los objetivos de desarrollo del milenio y explorar formas de acelerar su cumplimiento. Asimismo, en el año 2006, el desarrollo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción continuó evolucionando en 2006, promoviendo medidas para prevenir y combatir la corrupción a nivel internacional. En el año 2007 se produjo la crisis financiera y respuesta del Fondo Monetario Internacional. La crisis financiera mundial comenzó a manifestarse en 2007 y el FMI desempeñó un papel crucial en proporcionar asistencia financiera y política para estabilizar los mercados y la economía afectada. En 2009, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la gripe H1N1 como pandemia en 2009. Ese año se calcula que el virus causó más de 284.400 muertes en todo el mundo. En agosto de 2010, la OMS declaró el fin de esta pandemia. La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020. Mucho antes de esto ya habían habido casos sobre el COVID-19, pero no se tenía como tal reflejado de cuáles eran los síntomas que podía tener un paciente. Varias organizaciones internacionales se pusieron a la orden del día, el Banco Mundial, la OMS, para tratar de consolidar y tratar de ir viendo de qué manera se podía colaborar con los demás países para que ya no hubiese muerto. La recesión mundial económica del año 2023, según el Banco Mundial, es debido al riesgo que aumentan el alza de las simultáneas tasas de interés. La recesión se está dando básicamente por el mal manejo de la economía que se ha venido viendo luego de post-pandemia COVID-19, ya que esta pandemia nos trajo lo que es muchos problemas económicos a nivel mundial por toda la cantidad de dinero que se fue invertida y pues que se fue invertida para ir viendo todas las personas